Queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Hace unos días tuve un encuentro con unos testigos de Jehová que me preguntaron si yo sabía cómo había muerto Jesús. Bueno, yo le contesté que su misma religión, la Watchtower, había enseñado que Jesús había muerto en una cruz. Y ellos me dijeron, no, señor, usted está equivocado, no, Jesús nunca murió en una cruz. Pero yo le contesté, pero si su organización ha enseñado que Jesús murió en una cruz. No, Jesús no murió en una cruz, sino murió en un madero de tormento. Entonces yo les dije, veamos pues qué es lo que dice su propia organización de la Watchtower con respecto a cómo murió Jesús. Entonces les dije a los testigos de Jehová que cuando Jesús escogió y nominó a su esclavo fiel y discreto en 1918, cuando arribó para inspeccionarlo, la sociedad había enseñado que Jesús aprobó a su esclavo fiel y discreto en 1918 cuando lo inspeccionó y lo escogió exclusivamente porque estuvo dando el alimento correcto, las doctrinas correctas y las enseñanzas bíblicas correctas, y por ese motivo Jesús, al inspeccionar esos alimentos espirituales que este esclavo estaba dando, los escogió como su esclavo fiel y discreto, es decir, como ese esclavo que había sido leal a Jesús y que al caer de sorpresa a inspeccionarlos, los encontró que el alimento que estaban dando a los domésticos eran de alta calidad y verdaderos. En este libro que ustedes pueden ver acá en pantalla, titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, como pueden ver ustedes acá, en la página 350, que quiero leerles a ustedes, queridos amigos, y en el párrafo 40, y así fue como se los dije yo pues a los testigos de Jehová que me estaban predicando, ¿no? Estaban tratando de ponerme una pregunta supuestamente difícil, preguntándome si yo sabía cómo había muerto Jesús, y yo le dije que su misma organización de la Watchtower daba la respuesta a esa pregunta. Y entonces le saqué la página 350 de este libro. En el párrafo 40 dice claramente pues lo siguiente, ¿no? La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento, al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo o una sentencia. Y dice así: hasta 1919, este esclavo que estaba Jesús inspeccionando, dice, se habían esforzado por dar el alimento a su debido tiempo, a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron en ello. Y dice, no solo era un problema la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo que el esclavo estaba dando a los domésticos al momento debido. Y concluye diciendo que en este sentido el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba de inspección. Es decir, Jesús revisó los alimentos espirituales que estaba dando este esclavo y los aprobó como un esclavo fiel y discreto, y los escogió como su esclavo para que lo representaran a él en la tierra, en todos sus bienes.
y pudieran anunciar las buenas nuevas a las naciones con todos los alimentos que Jesús ya había aprobado. Y cuando nosotros nos podemos saber qué se decía con respecto o qué aprobó Jesús con respecto a su muerte, nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta atalaya que vemos acá, que se puede ver acá, de 1920, que podemos observar acá en la parte superior izquierda. Acá se puede ver muy claramente una cruz con una corona. Es decir, que la Sociedad Watchtower venía publicando su revista Atalaya en los años previos a la inspección y durante la inspección, que fue el año 1918-19, en la revista de la Atalaya, la portada de esta revista, un símbolo que contenía una cruz y una corona. Y no solamente eso, si cuando nosotros observamos acá, por ejemplo, vamos a observar acá un dibujo que tiene la Sociedad Watchtower acá, y vemos una torre. ¿Lo ven ustedes acá, esta torre? Miren ustedes, las ventanas tienen forma de cruz. ¿Ven? ¿Observan las cruces que están ahí? Más, obviamente, como ya mencioné, este símbolo de acá con la cruz y la corona puesto ahí. Entonces Jesús, cuando vio esta revista Atalaya, que tuvo que inspeccionar, obviamente, para ver si este alimento que se estaba dando acá estaba conforme. Jesús vio pues que esa cruz es donde él fue crucificado. Dijo: qué bonita cruz, está muy bien, perfecto. Acá vemos una Watchtower, que es una torre de vigía. Ustedes, que ya la vuelvo a poner otra vez. Miren ustedes, acá se ve la torre de vigía que está iluminando, ¿no? Que es la Watchtower, que es una torre que hay en el océano para iluminar. Es un faro que está iluminando, que es una torre de vigía. Y observamos que tiene ventanas en forma de cruz. Observen ustedes esta torre con esos orificios ahí, que son ventanas que tienen forma de cruz. ¿Por qué tiene forma de cruz? Porque están asociando pues a Jesucristo crucificado. Entonces Jesús vio esto y dijo: qué buen alimento espiritual. Efectivamente está muy bien, yo he muerto en una cruz, perfecto, no tengo nada que reprochar, nada que objetar de este esclavo que acabo de inspeccionar, dando este alimento de altísima calidad a los domésticos. Y caramba, no tengo nada más que decirles, y entonces los apruebo como el esclavo fiel discreto, como la religión verdadera, porque están dando el alimento oportuno y de calidad a los domésticos, y por esto fallo a favor del esclavo de la Sociedad Watchtower, para que a partir de 1919 en adelante comiencen a anunciar las buenas nuevas a las naciones. En el año de 1921, el juez Rutherford publica este libro que ven ustedes acá, original, antiguo, que se llama El arpa de Dios. Este libro fue escrito en 1921 por el juez Rutherford. En octubre de 1921, esto es un libro original, señores, y curiosamente pues, en vista que Jesús había aprobado los alimentos de la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society, entre ellos el hecho que pusieran a Jesús crucificado, podemos observar. Este es un libro muy viejo, pues tiene ¿cuántos años? Casi 90, más de 91 años. Y en la página 114, la Sociedad Watchtower publican este libro de 1921. Esta foto, o este dibujo, que se ve a Jesús
crucificado. En este libro que se llama, muy conocido, seguramente muchos no lo conocen o sí lo conocen, titulado El arpa de Dios, The Harp of God. Este libro fue escrito en 1921 por el juez Rutherford, y acá vemos la fecha, no sé si se podrá observar el año, 1921. Entonces, como vemos, queridos amigos, la sociedad Watchtower seguía pues anunciando las buenas nuevas a naciones a partir del 19, conforme a lo que Jesús ya había aprobado como alimento espiritual correcto y oportuno, y Jesús los aprobó y no tuvo ninguna objeción. Él dijo: qué bien, esclavo, tú has dado un buen alimento a los domésticos, tú eres la religión verdadera, tú has sido fiel y discreto, y efectivamente he muerto en una cruz. Sigan poniendo la cruz y la corona en la portada de la revista de la Atalaya. Y además sigan publicando cuando sea necesario en los libros que ustedes van a seguir publicando para anunciar las buenas nuevas, que yo he muerto en una cruz. Y acá veo pues que a partir del año 1921 se seguía insistiendo que Jesús había muerto en una cruz, en conformidad a lo que Jesús ya había aprobado en 1918 durante su inspección, al revisar la literatura que estaba vigente ahí como alimento espiritual. Después, en el año de 1931, creo que, si no me equivoco, seguimos adelante, perdón, borro, en el año de 1927, el juez Rutherford publica este libro. Está un poco ya con hongos, se me ha llenado de hongos, desgraciadamente. Se llama el libro, no sé si se puede observar acá, se llama Creación. Ya está hongueado el libro, acá humedad lamentablemente. Se llama Creación, Creation. Este libro Creation del juez Rutherford, ya se están saliendo las hojas, es del año 1927. Vamos a buscarlo acá. Pues escrito por el juez Rutherford. Él es el que da pues los alimentos espirituales como único esclavo fiel y discreto. Aquí no dice escrito por esclavo fiel y discreto, ¿no? En conjunto, que da alimento espiritual. Este es un libro que se da pues a los domésticos. ¿Quién daba alimento espiritual? Si no era el autor del mismo, que era Rutherford, que era el único esclavo fiel y discreto. Sin mucha charlatanería. Y eso que en este año 1927 la Watchtower dice que se entendió que el esclavo fiel y discreto era una clase. O sea, esas son las contradicciones, pues. Que dice que a partir del año 1927 se entendió que el esclavo fiel y discreto no era una sola persona, sino una clase colectiva de personas ungidas con el Espíritu Santo, que eran encargados de dar alimento espiritual. Sí, pero en la práctica, cuando vemos este librito acá del juez Rutherford, que está escrito en 1927, dice por el juez Rutherford, quien daba este alimento espiritual en este libro para que estuvieran los domésticos. ¿Se dan cuenta después que esta religión es de brutos? Dicen una cosa en la Atalaya, que en 1917 se convirtió que el esclavo discreto era una clase compuesta de ungidos que daban alimento espiritual. Pero ¿qué cosa vemos en la práctica? Que este libro que sirvió de alimento espiritual para dar a los domésticos, que se llama libro Creación, que vemos acá, escrito por el juez Rutherford. ¿Y qué cosa nos dice el juez Rutherford acá? El año 1927, supuestamente 9 años después de la inspección de Jesús y 8 años después de haber iniciado la obra de predicación de casa en casa, el juez Rutherford seguía insistiendo, enseñando que Jesús murió en una cruz. Y en esa página que vemos acá,
que en la página 336, el juez Rutherford pone una cruz a Jesús crucificado, lo pueden ver ahí, una cruz al fondo, en el Jesús crucificado. Y luego otra hoja posterior al final, hace lo mismo. Acá la podemos ver en la página 265. Podemos ver lo mismo. Pone a Jesús crucificado junto con los dos ladrones. Él lo ven a Jesús crucificado y acostado los dos ladrones en una cruz. No sé qué están haciendo esos dos hombres ahí, uno atrás del otro, desnudos, ¿no? Bueno, entonces tenía que explicar el juez Rutherford. Pero vemos pues que la sociedad Watchtower comienza a enseñar a las naciones ese alimento espiritual que Jesús había aprobado en 1918 durante su inspección, y comenzaron a anunciar las buenas nuevas a las naciones, hablando del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y su muerte en una cruz, representándolo como tal, que había muerto en una cruz, puesto que fue eso lo que Jesús aprobó pues en 1918. De lo contrario, no hubiera escogido este esclavo, ¿no? Lo hubiera descalificado inmediatamente, o al tiro, o al toque, como se quiera decir. Entonces le dije a los que dije, ahí está la respuesta, que Jesús murió en una cruz. Puesto que si no fuera cierto eso, Jesús jamás hubiera probado a su esclavo fiel discreto en 1918-1919 para nominarlo, hacerle su primera nominación en 1919 como su esclavo, si este esclavo hubiera estado dando el alimento incorrecto y de mala calidad a los domésticos. Y como dice el dicho, quien calla otorga, Jesús cayó y no objetó en absoluto que en 1918 se pusiera en la atalaya de Sion este símbolo a la superior izquierdo de esta revista, la cruz y la corona, en su portada, que al margen de ser un símbolo masónico convicto y confeso, es una representación de Cristo crucificado, y Jesús no dijo nada, dijo qué bonito símbolo, aprobado, señores, como buen esclavo. Entonces, si es cierto que Jesús aprobó a su esclavo fiel y discreto, porque de acuerdo a este libro que hemos visto acá, que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, en la página 350, página 40, que hemos ya leído al comienzo, se dice que Jesús se basó exclusivamente en la calidad del alimento espiritual que este esclavo inspeccionado estaba suministrando a la casa de la fe o a los domésticos hasta 1919, y que debido a ello, después de haber inspeccionado esos alimentos espirituales de los cuales se encontraba que Jesús había muerto en una cruz, Jesús dijo, qué bien, muy bien, efectivamente yo muerto en una cruz. Jesús no objetó nada, no le dijo nada en contrario a ese esclavo inspeccionado, por el contrario le dijo, qué buen alimento estás dando, eso es verdad, todo es correcto, los apruebo ustedes como esclavo fiel y discreto, porque he fallado, o los he sentenciado como fieles y discretos, porque efectivamente su alimento es correcto y de alta calidad. Y ahora entonces, este alimento que yo he aprobado, comiencen ustedes a anunciarlo a las naciones a partir de 1919. Y es por ese motivo pues que hemos visto que el juez Rutherford comienza él a publicar este libro que hemos visto, El arpa de Dios,
donde coloca y comienza a hablar de Jesús y de su muerte en una cruz, y lo representa crucificado, como hemos visto claramente en una cruz muy bonita, Jesús crucificado. Y luego de 1921 que escribió ese libro, en 1927 escribe el libro Creación que hemos visto, que es un libro que sirvió como alimento espiritual para los domésticos, donde otra vez el juez Rutherford pone 2 veces en este libro a Jesús crucificado, tal como ya se los he mostrado. Y curiosamente, este libro, que es de 1927, la Sociedad Watchtower declaró que en ese año recién se entendió que el esclavo fiel y discreto que daba el alimento espiritual a los domésticos no era una sola persona, sino una clase colectiva de personas que en su conjunto, que formaban ese resto de Israel espiritual que estaba ungida con el Espíritu Santo, ellos en su conjunto se encargaban de dar el alimento espiritual. Pero curiosamente, este libro, Creación, escrito en octubre de 1927, se ve pues curiosamente, y que uno se agarra la cabeza así, dice que es raro, ¿por qué no dice este libro escrito por el esclavo compuesto, ungido, de resto ungido del rey espiritual, escrito por el resto ungido, la clase colectiva del Israel espiritual? No, dice escrito por el señor J. F. Rutherford. ¿Cómo? ¿No es que se había entendido que era una clase ungida que daba el alimento espiritual en su conjunto a los domésticos? Y que eso se entendió en 1927. Pero este libro de 1927 sigue pareciendo el nombre de una sola persona. Cuando ellos habían dicho que la clase del esclavo que daba alimento espiritual no era una persona, sino una clase. Pero cuando vemos las pruebas in situ y revisamos los alimentos espirituales que se comenzaron a dar desde 1927 en adelante, nos encontramos con la sorpresa de que todos los libros que se dieron a partir de 1900 en adelante, en que supuestamente ese alimento era dado por una clase compuesta y ya no una sola persona, siguen llevando el nombre de una sola persona, que era el señor J. F. Rutherford, y no dice en los libros escritos por la clase colectiva del esclavo fiel y discreto del resto ungido del Israel espiritual aún vivos en la tierra. Se dan cuenta que esta religión tan falsa y tan mentirosa, que como todo es una mentira, no se puede tapar las mentiras así fácilmente, puesto que el cáncer de la mentira está regado por todos lados. Entonces no faltará por ahí alguna evidencia que desmienta lo que se afirma por otro lado, como esto de que en 1927 se entendió que esa clase ya no era una sola persona, sino que era una clase colectiva de cristianos ungidos, vivos en ese momento, que daban el alimento espiritual. Pero estos burros de la Sociedad Watchtower no se dan cuenta que esa declaración que se estaba haciendo en el libro Proclamadores sobre este aspecto de este asunto, que en 1927 recién se entendió que ese esclavo de Mateo 24, 45 al 47 no era una sola persona, como se había creído antes que era el pastor Russell, sino que era una clase colectiva de cristianos ungidos, vivos aún en la tierra. Y que esa clase de esclavo no podía ser una sola persona, sino esta clase que ya les he mencionado del resto del Israel espiritual. Pero cuando vemos las pruebas in situ y vemos evidencias por otro lado, como detectives como detectives médicos que salen en televisión, que resuelven asesinatos, casos forenses, hacemos un examen forense de esta teoría, de esta investigación, y hacemos un research, investigación por otro lado, nos encontramos con la ingrata sorpresa que en 1927 el señor Rutherford, después de haber dicho que esa clase de esclavo era una clase ungida colectiva y no una sola persona, este baboso tarado se olvidó de eso y publica este libro, y en vez de poner escrito por la clase colectiva del resto de Israel espiritual aún vivos en la tierra, pone su nombre, escrito por
una persona en singular que dice J. F. Rutherford, como ya se lo mostré a ustedes en esta página de este libro, tirando al tacho de basura lo que se había asegurado y afirmado la persona, que ese esclavo era una clase colectiva. Y acá lo vemos pues en el libro Creación, escrito en el año 27, y está la fecha que ya se lo mostré, escrito por el señor Rutherford, 1927. Entonces uno se pregunta, pues ¿cómo es verdad pues que la clase del esclavo era la que daba alimento espiritual? Entonces, hemos visto, pues, le dije, ya les mostré estas pruebas que están viendo ustedes en este video, que no tienen ustedes que preguntarme a mí cómo murió Jesús. Ustedes tienen la respuesta, les dije. Jesús murió en una cruz. De lo contrario, Jesús jamás hubiese aprobado a este esclavo en 1918 y nominarlo como su instrumento. A partir de 1919, como ahora se enseña, que se hizo la primera nominación reconociendo a este esclavo como su instrumento en 1919, porque lo halló dando el alimento correcto. Entonces, si esto es cierto, y no creo que la sociedad Watchtower nos va a mentir, entonces Jesús aprobó cuando vio que en su literatura, que está publicando este esclavo que estaba siendo inspeccionado, estaban representando la muerte de Jesús en una cruz y no en un madero de tormento, y Jesús se quedó mudo. Y quien calla otorga, versa el dicho, quien calla otorga, es decir, si Jesús no reclama, está dando por cierto que es verdad, ¿no? De lo contrario, Jesús seguramente le hubiera dicho, esclavo, tú eres un esclavo malo, hasta un alimento incorrecto, diciendo que yo he muerto en una cruz y no una estaca. Y Jesús se quedó mudo y dijo, qué buen alimento está dado, voy a fallar a favor tuyo como un esclavo fiel y discreto, porque efectivamente yo he muerto en una cruz. Y es así que vemos que a partir de 1919 este esclavo nominado como tal comienza a anunciar a las naciones que Jesús había muerto en una cruz, y así hasta el año de 1936. Entonces les dije a los tíos de Jehová, cualquier cambio posterior ya no vale, puesto que Jesús aprobó esos alimentos como verdaderos, y esos alimentos como verdaderos le sirvió a Jesús para fallar o sentenciar a favor de ese esclavo fiel y discreto. Cualquier cambio después de 1936, en que la sociedad se le ocurre decir que Jesús no había muerto en una cruz sino en un madero de tormento, no vale, no es dable, puesto que si eso fuera cierto, entonces vendría la pregunta, ¿por qué Jesús los aprobó en 1919 y los nominó como tal en 1919, dándole su primera nominación, si no habían estado dando el alimento correcto? ¿No es cierto? Es obvio que Jesús, que sabía cómo había sido muerto él, hubiera dado el grito al cielo en 1918 cuando arribó a hacer la inspección y hubiera dicho, un momento, yo he muerto en una estaca. Sin embargo, Jesús vio él en una cruz, sí, qué bien estoy en una cruz, muerto así me mataron, todos canallas. Y los aprobó y dijo, muy bien, sigan enseñando a las naciones a partir del 1919 que yo he muerto en una cruz. Y es así que hemos visto cómo han seguido publicando en las literaturas de 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, ahí muere. El año 1937, el loco de Rutherford, que fue inspeccionado por Jesús en 1918 cuando él era presidente de la sociedad Watchtower junto con sus directores que formaban la clase del esclavo inspeccionado, se le ocurre ir en contra de lo que Jesús ya había aprobado en 1918-1919 cuando arribó para inspeccionar a su esclavo, y se le ocurre ir en contra de Jesús, de lo que Jesús había sentenciado y aprobado como correcto, y que se estuvo enseñando a las naciones hasta 1936, es decir, 18 años más después de la inspección, y 17 años después de 1919, cuando lo nominó como su esclavo, y Jesús no dijo nada, no le llamó la atención a su esclavo, ni se tomó la molestia de comunicarse con él para decirle, ay, me equivoqué, aprobé algo que estaba mal. Y Jesús siguió dirigiendo este esclavo a partir del 1919, publicando estos alimentos espirituales, donde Jesús está figurado
en obras de arte, crucificado con los brazos extendidos, y Jesús, viendo eso que se publicaba en su órgano oficial de la revista de la Atalaya, sin reclamar, sin objetar nada, durante 17 largos años después de 1919, en que supuestamente nominó a su esclavo como su instrumento, cuando hizo su primera nominación, de acuerdo al texto de Mateo 24, 45 al 47. Entonces, cualquier cambio posterior que se haga de todos estos alimentos que Jesús aprobó en 1918 para que se diera a las naciones, no valen. Porque si la sociedad acepta cambiar lo que Jesús aprobó en 1918, hay dos cosas: o Jesús mintió y dio una aprobación de alimentos falsos, y eso llevó al engaño de sus seguidores, o es el esclavo de ahora, o el esclavo de 1919 en adelante, que se rebeló contra las aprobaciones que Jesús ya les había hecho. Y una vez que Jesús los nominó, con el tiempo que cayeron en la rebelión, en la traición, y se rebelaron contra Jehová, y comenzaron a descartar lo que Jesús había aprobado en 1918. En 1918 Jesús aprobó, por ejemplo, un alimento espiritual que decía que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Y Jesús vio eso en el libro Misterio Terminado, que se publicó en 1917 y estuvo vigente hasta 1929. Todo el periodo de la inspección. Jesús leyó el misterio terminado, vio los alimentos espirituales que se estaban dando, y dijo: qué buen alimento espiritual, te apruebo a ti, señor de la Watchtower, porque el arcángel Miguel es el Papa de Roma y no soy yo. Eso está perfecto. Esa fue otra de las doctrinas que se descartó después, diciendo que no, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces, el esclavo se rebeló contra lo que Jesús ya había aprobado para que se enseñara a las naciones. Es decir, que se debió seguir enseñando de partir de 1919 en adelante lo que Jesús había aprobado, como que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Y también seguir enseñando continuamente que él había muerto en la cruz, puesto que eso era lo que se enseñaba y se publicaba en la literatura en el momento de la inspección. Como hemos visto en esta portada de la revista de la Atalaya de Sion, que se publicaba desde 1879 hasta 1936, poniendo a Jesús, un emblema con Jesús crucificado y una corona. Entonces, cualquier cambio posterior a 1919, 20, 21, cualquier cambio a lo que Jesús había aprobado como un alimento correcto, es rebelión contra Jesús. Entonces, cuando la Watchtower dice en 1936 que Jesús no había muerto de una estaca, no había muerto de una cruz, sino de una estaca, el juez Rutherford, que dijo eso, que fue que cambió esa enseñanza, se rebeló contra Jehová, puesto que él estuvo en 1918 durante la inspección y le presentó a Jesús en sus literaturas que él había muerto de una cruz, y Jesús lo aprobó. Entonces, si Rutherford después lo cambia en 1936 diciendo que ya no había muerto en una cruz, en una estaca, entonces eso era rebelión contra Jesús, porque Jesús había aprobado otra cosa diferente, que él había muerto en una cruz y no en una estaca. Entonces el juez Rutherford se rebela, comete apostasía, apostata, abandona una creencia, porque apostatar es abandonar una creencia previa. Y entonces el juez Rutherford es el primer apóstata de la Watchtower, que abandona lo que Jesús le sirvió para aprobar a su esclavo discreto, que fue justamente esos alimentos espirituales correctos y de alta calidad que estuvo dando hasta ese momento de la inspección a los domésticos, que incluían que él había muerto en una cruz y que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Entonces, el mismo juez Rutherford, que formó parte del cuerpo inspeccionado en 1918, puesto que él era el que estaba como presidente, junto con los directores que fueron escogidos como el esclavo, en 1936 el juez Rutherford decide revelarse a Jesucristo y decir: lo que tú aprobaste ahora no es así, Señor Jesús. Ahora tú voy a decir que tú muerto una estaca. Entonces no vale, puesto que Jesús aprobó una cosa diferente, que él había muerto en una cruz. Y como Jesús es la verdad, y la verdad no es mentira, lo que Jesús aprobó inicialmente entonces era la verdad. Porque si no, dejaría a Jesús como mentiroso, que aprobó alimentos falsos que tuvieron que ser cambiados después. Algo que es imposible.
Que Jesús no supiera que había muerto él en una cruz y luego se acordó después de 18 años de haber aprobado algo. 18 años tuvo que esperar para acordarse que no había muerto en una cruz y que había muerto en una estaca. Y se comunica con el señor Rutherford para decirle, ay, me equivoqué, yo he muerto en una estaca y no en una cruz. Eso es imposible, que Jesús no haya sabido eso, ¿no? Que fue el lugar donde él sufrió tormento y que ha quedado bien grabado cómo lo mataron. Y que después me digan que el arcángel Miguel es Jesucristo. Cuando Jesús aprobó otra cosa diferente, cuando inspeccionó al esclavo, cuando este esclavo estaba enseñando que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Entonces, todos los cambios que la sociedad hizo después, como este de la cruz, diciendo en 1936 que ya Jesús no había muerto en una cruz, sino en un madero de tormento, porque se le ocurrió al loco, al borracho de Rutherford, ¿no? Entonces ya no vale, pues, no lo siento, porque Jesús ya probó otra cosa y debieron expulsarlo, pues, a Rutherford de la Watchtower por apóstata. Y ahí vemos a testigos de Jehová que comienzan a ver apóstatas en nosotros, los detractores de la Watchtower, porque denunciamos estas cosas. Comienzan a ver nosotros como apóstatas cuando lo tienen ellos mismos dentro de su organización, al revisar el historial de sus presidentes apóstatas, que comenzaron a abandonar sus propias enseñanzas que ellos habían creído. ¿Qué es apostatar? Apostatar es salirse de algo, de una creencia, de un partido político, de una agrupación, de un club social, de una universidad. Yo abandono un partido político, antes era comunista y ahora soy derechista o liberal, entonces soy un apóstata del Partido Comunista, apostaté de la organización comunista que pertenecía, soy un apóstata. Es dejar de lado, abandonar algo, una creencia, un partido político, una asociación, un club social. Es apostatar, abandonar algo. Cuando Rutherford abandona lo que Jesús le aprobó a él en 1918 cuando lo inspeccionó junto con su cuerpo directivo y lo escogió como esclavo porque estaba dando el movimiento correcto, en 1936 al abandonar esa enseñanza que Jesús había aprobado en 1918 que él había muerto en una cruz y Jesús lo aprobó, al decir ahora en 1936 que eso no fue así, el juez Rutherford se convirtió en un apóstata de Jesucristo, tirando al tacho de basura una aprobación que hizo el Señor Jesucristo. Eso es rebelión contra Jehová, rebelión contra Jesús, apostatar de una creencia que él mismo había enseñado por años hasta 1936 en que finalmente abandonó esa enseñanza. Entonces le respondí a los testigos de Jehová que la misma Watchtower tenía la respuesta a esa pregunta que me estaban haciendo si yo sabía cómo había muerto Jesús. Y yo les dije, la misma Watchtower dice cómo había muerto Jesús y Jesús murió en una cruz. Puesto que eso fue lo que Jesús aprobó durante su inspección y cualquier cambio posterior no vale. Cualquier cambio posterior a eso es apostasía. Apostatar de Jesús, que es la única verdad, que supuestamente hizo la inspección de su esclavo y lo que estaba dando como alimento espiritual, y Jesús dijo, tú estás aprobado porque estás poniendo que yo muerte en una cruz en tu literatura atalaya. Y lo siguieron poniendo, como hemos visto, hasta 1936. Hemos visto en este libro Arpa de Dios de 1921 que seguían poniendo, después de la inspección, 3 años después de la inspección, seguían poniendo pues la cruz en los dibujos internos del libro para representar a Jesús crucificado. Y en el libro Creación, en el año 1927, siguen poniendo la cruz. Y Jesús no dijo nada, no tuvo tiempo Jesús para decir, ay, me equivoqué, perdónenme, yo no he muerto en una cruz y en un madero. El juez Rutherford se le ocurre así una borrachera, decir, pues no, ya me cansé, Jesús murió en el madero de tormento. Y tienes hoy día pues a 7,5 millones de imbéciles, que porque lo dijo el juez Rutherford en 1936, lo creen a ciegas. Entonces, les dije, cuando ustedes me pregunten algo de cómo murió Jesús, la Watchtower viva lo dice, ya lo dijo, cómo murió Jesús, murió en una cruz, puesto que eso fue lo que Jesús inspeccionó, leyó, vio en los dibujos, digo, efectivamente, esos dibujos que están poniendo en estos libros, yo crucificado con brazos extendidos, muy bien aprobado, Señor, ustedes son mi esclavo, y vayan a anunciar eso a las naciones a partir del 19, y eso fue lo que anduvo haciendo el esclavo, pues, publicando estos libros, después de 1919, poniendo retratos de Jesús crucificado, y Jesús quedó mudo y no reclamó nada, puesto que estaba bien, puesto que había aprobado, ¿no?, para escogerlos como la religión verdadera, como dadores de alimentos de calidad a los domésticos. Espero, amigos testigos de Jehová, que este video les haga pensar que todas las respuestas de sus preguntas las pueden hallar ustedes
en la misma Watchtower. Cuando un testigo les pregunte a ustedes cómo murió Jesús, ustedes dirán que murió en una cruz, puesto que su propia organización ha enseñado eso, puesto que fue eso lo que aprobó Jesús y no otra cosa. Espero pues que este video les haya servido como un espacio de reflexión para que entiendan ustedes que lo que Jesús aprobó según la Watchtower no puede ser desacatado o cometerse desacato, rebelión contra Jesús, porque en todo caso, si se acepta ese cambio, el que lo hace y tanto los que lo siguen al que hizo ese cambio son apóstatas, puesto que están siguiendo a un apóstata que fue Rutherford, que en 1936 comenzó a abandonar lo que Jesús había aprobado y se convirtió en un apóstata de Jesucristo. Cuando comenzó a decir que el arcángel Miguel era Jesucristo, eso no fue lo que Jesús aprobó en 1918, sino que era el Papa de Roma, y por ende eso fue lo que debió seguirse enseñando hasta hoy, puesto que eso fue lo que Jesús aprobó cuando hizo su inspección y encontró que estaban enseñando eso. Entonces, cuando los testigos de Jehová dicen que somos apóstatas, nosotros no tienen que ir muy lejos para ver dónde están los apóstatas. Están en su propia religión, en sus propios presidentes. Cada presidente que entraba abandonaba lo que enseñaba el anterior presidente y apostataba de lo que él mismo había creído con el anterior presidente, para dar razón a publicar nuevos libros con nuevas luces diferentes y así crear un emporio de publicaciones, de generar ingresos pidiendo libros chatarra que tendrían alimentos con fecha de caducidad, que serían cambiados después cuando entraba otro presidente y tiraba a la basura lo que había publicado el anterior presidente. Espero pues, amigos, que este video haya sido instructivo también, para que ustedes mediten que esta religión no es la religión verdadera, sino es una religión barata, ridícula, llena de contradicciones, de enseñanzas falsas que tienen fechas de caducidad. Les deseo unas buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias.